Hola, bienvenidos a Cuentos para Dormir. El cuento de esta noche es La librería secreta del pequeño Jorge. Una mañana en Buenos Aires, el aire olía a café tostado y a flores mojadas de rocío. Las casas de Palermo eran de colores claros: rosa, pálido, amarillo claro, verde suave. Jorge, un niño de 10 años con cabello oscuro, caminaba descalzo por los pasillos de la casa. Sus padres aún dormían. Su destino era siempre el mismo: la biblioteca de su padre. Jorge abría la puerta despacio. No quería hacer ruido. El piso de madera crujió un poco bajo sus pies descalzos. El aire dentro de la biblioteca era diferente, más frío, más tranquilo, como si el tiempo se moviera más lentamente allí. Su padre le había hablado en inglés desde muy pequeño. Los libros son amigos que nunca te abandonarán, solía decir. Lee lo que quieras, mi hijo. El mundo está escrito en todas esas páginas. Jorge recordaba esas palabras cada mañana cuando entraba en ese cuarto sagrado. Había casi 1000 libros en esa habitación. Los estantes llegaban hasta el techo. Todos estaban llenos. La mayoría eran en inglés. Algunos tenían las cubiertas de cuero gastado por el tiempo. Otros eran nuevos, con letras doradas que brillaban cuando Jorge pasaba los dedos por ellas. El olor era único. Papel envejecido, tinta oscura, madera de los estantes. A veces Jorge cerraba los ojos y respiraba profundo, imaginando que estaba en Londres, en la casa de un escritor inglés. Las motas de polvo flotaban en los rayos de sol como pequeños planetas. Jorge empezó a explorar los estantes bajos. Pride and Prejudice, Wuthering Heights, Alice's Adventures in Wonderland. Había leído muchos, pero hoy buscaba algo nuevo, algo que aún no conociera. Sus dedos pequeños tocaban cada lomo, leyendo los títulos en susurros. Lo encontró entre otros libros, casi escondido. Un libro delgado con la cubierta verde oscuro, The Happy Prince and Other Tales, decía en letras pequeñas, de Oscar Wilde. Jorge nunca había leído este. Lo sacó con cuidado, el papel crujió suavemente, como si despertara de un largo sueño. Se fue a sentar a la ventana donde la luz era mejor. El príncipe feliz, pronunció en voz muy baja, traduciendo el título mientras lo decía. Luego empezó a leer. Oscar Wilde contaba sobre una estatua de oro de un príncipe. El príncipe había sido feliz cuando vivía, pero ahora, como estatua, veía el sufrimiento de la gente abajo. Vio a un niño sin zapatos, una viuda que lloraba, un joven que escribía poesía en el frío de la noche. El príncipe le pidió ayuda a una pequeña golondrina. «Quita las joyas de mi cuerpo», le dijo, «y dáselas a los pobres». La golondrina obedeció, voló de un lado al otro, llevando oro y diamantes. Pero el invierno llegó y la golondrina tuvo mucho frío, se murió y el príncipe, sin belleza, fue derribado y fundido. Jorge cerró el libro lentamente. Su corazón latía muy rápido. Pensó, nadie en español ha leído esta historia. ¿Y si yo? Esa noche, Jorge no durmió. Esperó hasta que toda la casa estuvo en silencio. Entonces se levantó. Encendió la lámpara pequeña de su escritorio. Sacó papel blanco y un lápiz. Escribió, «El príncipe dichoso». Luego se detuvo. ¿Cómo se decía happy exactamente? ¿Feliz? ¿Dichoso? Alegre pronunció cada palabra en voz muy baja. Dichoso sonaba más hermoso, sí. El príncipe dichoso. Las noches siguientes fueron todas iguales. Después de las lecciones, después de comer, en la oscuridad de su dormitorio, Jorge escribía. Necesitaba que cada palabra fuera exacta. No era solo traducir, era dibujar la historia de nuevo, pero con palabras españolas. Sus dedos se manchaban de lápiz, sus ojos se cansaban. A veces se quedaba dormido sobre el escritorio, la cabeza en el papel, pero cada mañana despertaba y continuaba.
Cuando llegó a la parte donde el príncipe le pedía a la golondrina que ayudara a los pobres, Jorge lloró un poco. Escribió con aún más cuidado, pensando en cada palabra como si fuera una joya preciosa. Tardó muchas noches, pero cuando terminó, la traducción era hermosa. Luego la copió todo de nuevo, limpiamente, sin un solo error, y una tarde le mostró las páginas a su padre. Su padre leyó en silencio. Jorge tuvo miedo, pero cuando terminó sonrió, una sonrisa grande y orgullosa. «Mi hijo», dijo, «esto es extraordinario. El mundo debe conocer tu trabajo». El padre de Jorge conocía a un editor importante. Le envió las páginas. El editor las leyó una noche. A la mañana siguiente llegó una carta. El periódico quería publicar el cuento. El día de la publicación, Jorge compró un ejemplar en la esquina. Sus manos temblaban. Allí estaba. El príncipe dichoso, traducción de Oscar Wilde. No decía el nombre de Jorge. El editor había asumido que el padre era quien lo había traducido. Jorge sonrió de todas formas. No importaba quién recibiera el crédito. Lo importante era que el cuento estaba allí, esperando ser leído por otros niños de Buenos Aires. Esa noche, Jorge se sentó en la biblioteca como siempre. El libro original de Wilde estaba en su regazo. El periódico doblado estaba a su lado. Las velas parpadeaban suavemente. La luna entró por la ventana y tocó el piso de madera con dedos de plata. «Papá», preguntó Jorge, «¿crees que alguien será feliz leyendo esto?» Su padre estaba en el sofá, leyendo también. Levantó la vista y sonrió. «Estoy seguro, hijo. Por eso los libros existen, para que la gente sienta menos soledad en la noche». Jorge pensó en el príncipe dando su oro. Pensó en la golondrina que lo ayudaba. Pensó en todos los niños de Buenos Aires que mañana podrían leer su traducción y sentir lo mismo que él había sentido. Ese era su regalo, su pequeño milagro de palabras. Y así, Buenos Aires también, despacito, despacito, se quedó dormida. Buenas noches.